¿Qué pasaría si te dijera que la historia de Adán y Eva que conoces está incompleta? Durante siglos, nos enseñaron que la humanidad comenzó con una simple desobediencia y una expulsión del paraíso. Pero, ¿y si existiera un relato mucho más profundo, oculto deliberadamente de las Biblias occidentales, un libro antiguo, conservado por la Iglesia etíope, que narra los verdaderos tormentos, el arrepentimiento feroz y las visiones sagradas que Adán y Eva experimentaron después de dejar el Edén? Este libro, prohibido en la mayoría de las tradiciones cristianas, revela una historia de dolor, lucha, fe y esperanza, tan poderosa que fue silenciada durante siglos. Hoy vamos a abrir ese libro. Vamos a mirar más allá de lo que te dijeron, porque esta no es solo la historia de los primeros humanos, es, en realidad, la historia de todos nosotros. Pero esto es solo el comienzo, la caída. Todos conocemos la escena. Adán y Eva comen del fruto prohibido, y Dios los expulsa del paraíso. El Edén se cierra. El Génesis resume en pocas líneas lo que parece el final de una historia. Pero el libro de Adán y Eva, también conocido como la vida de Adán y Eva, nos muestra que eso fue apenas el principio. Este texto antiguo, preservado fuera del canon occidental, sobrevivió en manuscritos en griego, siríaco, latín y especialmente en la tradición etíope. ¿Por qué fue considerado tan peligroso? Porque revela el lado humano, quebrado y profundo, de los primeros seres creados, un lado que se parece demasiado a nosotros. En sus primeras páginas, Adán y Eva no solo son expulsados, ellos caen al suelo, gritan, lloran desesperadamente. Adán clama a Dios con palabras de culpa tan intensas que uno casi puede sentir la tierra estremecerse. Por primera vez, sienten el vacío, la ausencia, la separación de lo divino, una muerte espiritual que no aparece en el texto bíblico tradicional. La vergüenza no es solo por haber fallado, sino por no saber cómo volver. Pero lo más sorprendente no es su caída, sino lo que Adán decide hacer después. El mundo sin Dios, fuera del jardín, no hay vida, solo desolación. Adán y Eva abren los ojos en un mundo seco, sin árboles frondosos, sin la brisa del Edén, sin la luz cálida de Dios. El suelo arde durante el día y se congela en la noche. El viento ya no canta, ahora muerde. El hambre aparece, el frío los atraviesa. El cuerpo empieza a sentir el dolor por primera vez. Adán mira hacia atrás, buscando el jardín. Intenta regresar. Camina, trepa, clama, pero el camino está sellado por completo. Y es entonces cuando empieza algo inesperado, no la rebelión, sino la penitencia. Según el libro de Adán y Eva, Adán ayuna por 40 días, Eva por 34. No solo eso, se sumergen en las aguas frías del río Jordán, día tras día, durante horas, llorando, suplicando ser perdonados. Es el nacimiento del arrepentimiento, antes de la religión, pero en ese desierto, en esa miseria espiritual, una presencia los observaba desde el principio. El enemigo aparece, en medio de su lamento. Aparece una figura, un ser de luz, brillante, con apariencia celestial. Adán, confundido, piensa por un instante que Dios ha venido a consolarlos. Pero no, no es Dios, es Satanás, disfrazado de ángel. Él se acerca, con palabras suaves pero envenenadas. ¿Dónde está tu Dios ahora, Adán? ¿Te diste cuenta? Te ha abandonado. Tú ya no eres su hijo. Nunca volverás a ese jardín. Adán tiembla, pero no cae. Su corazón, aunque roto, aún clama por el Creador. Eva, en cambio, se desmorona. Llora con desesperación. Cree que el castigo no tiene fin, que la culpa será su herencia eterna. Y justo cuando la duda se cuela en sus corazones, una voz resuena en su interior. No es fuerte, ni ruidosa, es una llama tenue que no se apaga. Ellos caen de rodillas, no ante el impostor, sino ante el cielo, porque en lo más oscuro es donde la fe empieza a arder. Pero es en ese mismo desespero donde algo verdaderamente divino ocurre, los primeros signos de gracia. Una nueva esperanza en medio del frío, el hambre y el llanto. Cuando el cielo parecía sellado, una luz desciende. No era el regreso al Edén, ni una voz tronando desde las alturas. Era más sutil, era presencia, era gracia.
Dios, aunque oculto, no los había abandonado. Envía ángeles, no para devolverlos al paraíso, sino para acompañarlos en la travesía. Adán y Eva son consolados por primera vez desde la caída. Sus cuerpos aún tiemblan, pero sus almas se calman por un instante. Comienzan a entender que la separación no es el final, que hay algo más allá del castigo, que la fe no depende de sentir, sino de confiar. Adán se arrodilla en silencio, su mirada ya no suplica un regreso, sino una nueva dirección. En una visión, ve algo que no logra entender completamente, un hombre de luz, una cruz, un río de sangre, y una multitud siendo liberada. No sabe lo que significa, no tiene palabras para explicarlo, pero algo dentro de él se enciende, y esa visión contenía un secreto que solo ahora, siglos después, empezamos a decodificar: el nacimiento de Caín y Abel. Después de la visión, la vida continúa. Adán y Eva, aún entre lágrimas y arrepentimiento, se aferran uno al otro. El amor, aunque herido, sigue siendo su única certeza, y en ese amor, Eva concibe, da a luz a su primer hijo, Caín, pero al mirarlo a los ojos, algo se estremece. Hay vida, sí, pero también hay sombra. Caín nace con fuerza, con fuego, y con una mirada que parece recordar la caída. Una semilla de división se ha plantado. Más tarde, nace Abel. Su presencia es distinta, su alma parece suave, como si hubiera heredado algo de la visión de Adán. Es paz en medio del caos, pero los padres, aún lidiando con su propia culpa, ven en sus hijos un reflejo inquietante. Uno representa su error, el otro, su esperanza. Y así, la primera familia se forma no solo en carne, sino en conflicto. Adán intenta enseñar a sus hijos sobre el Creador, sobre la caída, sobre el dolor. Pero Caín escucha con enojo, y Abel con humildad. La tensión entre ellos crece, no con gritos, más con silencios, con miradas, con sospechas. Y antes de que la tragedia ocurra, algo inesperado sucede. Una profecía se revela, aún antes del primer asesinato de la historia, la primera profecía de redención. En medio del dolor y de los días interminables fuera del Edén, Adán no deja de clamar a Dios. Sus oraciones, tejidas de lágrimas y polvo, atraviesan el silencio del cielo, y una noche, algo sucede. Adán tiene una visión. No es un sueño cualquiera, es fuego espiritual. Delante de él, aparece un hombre de luz, radiante, cubierto de gloria, pero también marcado por el sufrimiento. Adán lo observa con asombro y temor. Ese hombre carga con algo que él no comprende del todo, un sacrificio, una herida, una sangre que cae sobre la tierra, pero que no grita venganza, sino misericordia. Y entonces, escucha una voz, no de afuera, sino de dentro de su espíritu: vendrá uno, nacido de mujer, que aplastará la cabeza del enemigo. Adán se estremece. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué sufre tanto? No entiende todos los detalles, pero algo queda grabado en su alma: la redención es posible, y vendrá. Este es el primer eco de una promesa que las religiones institucionales evitaron mencionar. Una semilla mesiánica, que no fue sembrada por teólogos, sino por el propio Dios, en el corazón del primer hombre. Y aquí está lo más impactante: esta visión del libro de Adán y Eva, escondida durante siglos, coincide con narraciones halladas en otros textos antiguos, historias que hablan de un hijo del Altísimo, que vendrá a restaurar lo que se perdió. Pero hay algo aún más desconcertante: ecos en otras culturas, el jardín más allá de la Biblia. La historia del Edén, ¿es solo una fábula bíblica, o será que hay algo más profundo, más universal, que conecta a la humanidad entera? Cuando los investigadores comparan mitologías de culturas antiguas, algo sorprendente emerge. El patrón se repite. En las tradiciones mesopotámicas, encontramos el relato de Dilmun, un jardín sagrado donde no existía ni enfermedad ni muerte, hasta que la desobediencia lo arruinó todo. En los textos sumerios, se habla de una serpiente que roba la planta de la vida. ¿Te suena familiar? Y no se detiene allí. Los pueblos nórdicos hablaban de Yggdrasil, un árbol sagrado que conecta mundos y sostiene la vida. En las leyendas mayas y aztecas, existen ciclos de creación y caída,
con humanos que fallan, y dioses que se sacrifican para restaurar el equilibrio. Incluso en tradiciones indígenas de América del Sur, encontramos el mito del lugar sagrado, del cual fuimos separados por una falta, y al que solo se puede volver con pureza interior. ¿Estamos hablando de coincidencias? ¿O de una memoria espiritual colectiva, marcada en el alma humana? La serpiente, el árbol, la caída, la búsqueda de redención. Estos símbolos están por todas partes, y cuando aparecen tantas veces, ya no parecen invención, parecen advertencia, o quizás, promesa. Pero espera, porque aún no respondimos a la pregunta más inquietante: ¿por qué ese mismo patrón sigue ocurriendo hoy? Lo que el libro revela sobre nosotros. Hasta aquí, puede que hayas visto esta historia como un relato antiguo, curioso, quizás incluso simbólico, pero, ¿y si te dijera que el verdadero propósito del libro de Adán y Eva no es contarte el pasado, sino revelarte tu presente? Porque cuando lees entre líneas, descubres algo impactante: la caída no fue el final. Fue el inicio de una jornada espiritual. Adán y Eva no se rindieron, no se alejaron del Creador. Ellos lloraron, suplicaron, ayunaron, caminaron descalzos en la oscuridad, pero jamás dejaron de buscar el rostro de Dios. Ese es el mensaje oculto. Ellos erraron, pero lo que los definió no fue el error, fue el deseo ardiente de redención. La fe que persistía mesmo cuando Deo seu parecía silencioso. ¿Y eso no te recuerda a alguien? A ti, a mí, a todos nosotros. Porque, en el fondo, todos hemos sido expulsados de un Edén interior. Todos hemos sentido el vacío, la desconexión, la angustia de caminar solos. Pero este libro, prohibido y olvidado por siglos, grita una verdad que no puede ser silenciada: la caída es parte do camino de volta. La historia olvidada de Adán y Eva es, en realidad, un manual de reconexión con lo divino. Pero espera, porque hay algo todavía más profundo, y está oculto en la última visión de Adán. La última visión, el misterio no revelado. Adán ya está viejo, su cuerpo, agotado por años de dolor, trabajo y búsqueda, come a ceder, pero justo antes de su último aliento, ocurre algo extraordinario. Él tiene una última visión, y no es un sueño común. Es como si el cielo se abriera y revelara un secreto sellado desde el principio de los tiempos. En su visión, Adán ve de nuevo al hombre de luz, pero esta vez, lo entiende, ve que ese hombre no es solo un mensajero, es un sacrificio. Un cordero que derrama sangre no por castigo, sino por amor. Adán comprende, finalmente, que su dolor no fue en vano. Cada lágrima, cada arrepentimiento, cada súplica, estaban preparando o camino para algo mucho mayor, una redención universal. Él no llora por sí mismo, llora por los hijos que vendrán, por la humanidad que caerá una y otra vez, pero que también será levantada. Y aquí está lo más impactante: esa visión, detallada en el libro de Adán y Eva, coincide palabra por palabra con un texto descubierto apenas recientemente por una inteligencia artificial, un manuscrito antiguo, incompleto, ignorado por siglos, decodificado por IA en 2024, y revelando que Adán ya había visto la cruz antes de que existiera. ¿Coincidencia? ¿O estamos frente a algo que simplemente no debía ser revelado hasta ahora? Lo emocional finale, pero lo más inquietante no es lo que Adán vio, sino lo que eso revela sobre ti. Y si esta historia habla de ti, durante siglos, el libro de Adán y Eva fue llamado mito, herejía, incluso locura. Pero al mirar más de cerca, vemos que no es solo una historia prohibida, es un espejo, una metáfora viva de nuestra condición humana, porque todos, en algún momento, fuimos expulsados de nuestro propio Edén, ese lugar interno de paz, pureza, conexión. Y desde entonces, hemos estado buscando el camino de regreso. Y si la caída no fue un castigo, sino una llamada, una oportunidad para despertar, para recordar quiénes somos y de dónde venimos. Adán y Eva no se rindieron, lucharon, clamaron, creyeron, y en ese dolor, descubrieron algo que las religiones intentaron silenciar: la redención comienza cuando el alma reconoce su exilio. No necesitas esperar el fin del mundo, el regreso al Edén comienza dentro de ti, porque esta historia
Es tuya, tú también estás cruzando desiertos, enfrentando serpientes, buscando señales. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya comenzó a recordar. Si este mensaje resonó contigo, si te hizo pensar, sentir o ver las cosas desde otra perspectiva, suscríbete al canal, dale like para que esta verdad llegue a más personas, activa la campanita para no perderte lo que viene, y déjame tu comentario. Quiero saber cómo esto te tocó o qué opinas sobre todo esto. Aquí no solo contamos historias, despertamos preguntas que el mundo olvidó hacer.